electoral con una serie de dudas, incertidumbres, con una democracia disminuida, venida a menos, unas libertades conculcadas, amenazadas, con una oposición que también se siente pues sitiada, ¿no? Y tiene muy poco espacio. Hemos invitado esta mañana a la voz ardorosa, una de las pocas voces sin miedo que todavía le quedan a la sociedad ecuatoriana. Está con nosotros Diana Atamaint, ¿no es cierto? Una dama de vida política de la provincia de Morona, Santiago. Tengo entendido que Diana es macabea, que vive en Macas, aunque ella es shuar. Diana, un gusto y un honor tenerla aquí. ¿Cómo ven ustedes en Morona, Santiago, y usted misma? ¿Cómo ven el escenario electoral? ¿Justo, equilibrado, democrático, libertario o lleno de dudas, como acabo yo de plantear? Buenos días, muchísimas gracias y una vez más por compartir este espacio. Yo creo que este año electoral, como es en un país democrático, lamentablemente será uno de los años más conflictivos, de mucha adversidad para un proceso democrático. Yo quisiera resumir que este año electoral se presenta con la legalización del fraude. ¿Así de fuerte? Así de fuerte. Así de aplomada usted, no, usted ya fue amenazada, no se olvide. Y por lo que está diciendo puede volver a recibir amenazas, Diana. No tengo miedo porque estamos hablando con la verdad y si nosotros tomamos la ley del Código Electoral, la que fue reformada. ¿El Código de la Democracia? Perdón, el Código de la Democracia, la ley de elecciones que está ahí todo conjunto, podemos advertir eso. Jamás en la historia del país se ha visto tantos elementos que se pusieron a través del veto, porque jamás fueron discutidos en el Pleno de la Asamblea Nacional y en el veto se incorporó todos los elementos que no le dejan espacio para decir que se configura la concentración de poder, la manipulación de los resultados electorales para favorecer definitivamente al Ejecutivo. Diana, usted acaba de mencionar una palabra que es clave y una palabra que está definiendo este momento la vida de todos los ecuatorianos, la palabra veto. Con Ciudadanos, y Diana sabe esto, es una legisladora, el veto es una facultad del presidente de la República, del Ejecutivo, de referirse a un matiz, a una cosa muy particular dentro de una ley. Pero el veto hoy se ha convertido en ley sustitutiva. A través del veto, el presidente de la República está legislando con leyes nuevas, leyes de su propia iniciativa. Esa es una desnaturalización de la institución del veto, Diana. Además de esto, considero yo de que es un abuso de poder, abuso de la posibilidad que le da la Constitución en un sistema presidencialista de ir más allá de lo que le corresponde, va más allá de lo que ética y profesionalmente y con responsabilidad social debería actuar, si bien la Constitución le permite al presidente de la República ser el colegislador. Con esto quiero decir de que ha habido muchos retrocesos a los acuerdos políticos que se llegan en la Asamblea Nacional, se ha configurado de que los caprichos del presidente, las aspiraciones de querer hacer las leyes a su medida, cual sastre hace el traje a un pedido, sobre un pedido, lo ha hecho el presidente de la República. Al cuerpo del cliente. Así es, definitivamente, y eso da cuenta de que, y la falta de independencia, y la valentía, y la firmeza que debe tener la Asamblea Nacional, pongámoslo como al revés, institución independiente, lo configura usted, con más Diana, fuerza. pone la valentía, la firmeza, la dignidad como virtudes que debía tener un parlamento independiente y autónoma, pero lo que está sucediendo es exactamente las antípodas de esto: cobardía, ¿no es cierto?, obediencia y absoluta sujeción a la voluntad del Ejecutivo. Así es, y si es que en alguna vez uno u otro asambleísta osa defender su posición a través de apoyar en la insistencia de algún artículo cuando regresa a manos de la Asamblea. Cuando regresa vetado. Cuando regresa vetado, les amenazan con la muerte cruzada. El presidente se embandera de ir a su territorio, a su provincia, a pedir la revocatoria del mandato. En esas circunstancias, asambleístas que saben que no llegaron por sus propios méritos, sino por la imagen del presidente, se ven disminuidos y no les queda más que en las próximas obedecer lo que se les dice.
O también cuando ya ven que es imposible o no es tan fácil el camino a través del veto, entonces recurren a otros abusos de poder, como es que a través de un decreto ejecutivo reforman un artículo de la ley, lo que pasó con los empleados públicos. Lo cual es una barbaridad jurídica. Terrible, terrible, y no solamente... Podríamos decir que a veces hay que tomar medidas extremas, pero hay que respetar la Constitución, sin afectar los derechos fundamentales, en este caso de los trabajadores, de los servidores públicos. Y ahora, no basta con esto de legislar a través del veto, de legislar a través del decreto presidencial. Ahora amenazan de ir por encima de la Asamblea Nacional, ir por estas otras medidas extremas, de pedir a la Corte incondicional. Yo no la llamo Corte Constitucional, la llamo Corte Incondicional, que también recibirá órdenes para supuestamente, entre comillas, tener una ley o cualquier ley, puede ser la ley de comunicación como se ha amenazado, una ley temporal, momentánea, porque quieren ya tener todos los elementos configurados para enfrentar las próximas elecciones. Diana, si tal como le escuchamos a usted y se puede atestiguar por lo que estamos también viendo nosotros, los que hacemos comunicación, está desapareciendo la institucionalidad en el país, la independencia de los poderes, hay una concentración de poder. Le pregunto a usted que es una mujer valiente y que dice las cosas por su nombre, ¿es esto una democracia o qué es, Diana? Yo en otras ocasiones he manifestado sin ningún titubeo y lo vuelvo a hacer una vez más, estamos viviendo una dictadura camuflada de democracia, con un discurso socialista, con un discurso que adornan con las imágenes del Che Guevara, que adornan con las fotografías y la historia del general Eloy Alfaro y tratan de confundir a la gente. Pero el pueblo ecuatoriano es muy inteligente. Ya le puso una primera llamada de atención en las últimas votaciones de la consulta ¿El 7 de mayo? El 7 de mayo. Él no ganó esta consulta. Si no hubiese sido por un proceso lento que buscaron formas de acomodar los resultados, definitivamente en algunas preguntas habría perdido. Por eso es que para enfrentar estas próximas elecciones, al candado que se nos pone de promocionar a los candidatos nuevos, a las figuras, para promocionar sus propuestas, para convencer, como es democrático, con las propuestas a los electores y que no se inclinen por una imagen, por una sonrisa de un líder, nos han cortado esa posibilidad. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser solidarios para enfrentar esta concentración de poder y las nuevas elecciones. Con esto quiero decir que, por ejemplo, los partidos políticos de izquierda, democráticos y toda la ciudadanía que quiera sumarse a este trabajo que estamos llevando adelante para tener un solo candidato de oposición, con elecciones primarias abiertas, donde todo el mundo vaya a dar su opinión y el mejor candidato sea el presidenciable o el candidato presidencial para las próximas elecciones, creo que podemos hacer contrapeso a Correa, porque Correa no es invencible, lo hemos demostrado consecutivamente, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. ¿Vuelve a referirse usted al 7 de mayo? Al 7 de mayo y a las otras elecciones locales en juntas parroquiales. Fíjese que me gusta contar esto que es como anécdota. En este mes de enero pasado, hubo elecciones de juntas parroquiales de las parroquias nuevas recién creadas. En Morona, Santiago, la última parroquia en crearse fue la parroquia Pumpuenza, que está ubicada en el sector Achuar, en el cantón Taisha. En el suroriente más extremo. Así es, con el límite con el Perú. Y ahí, obviamente, Pachacuti todavía está en proceso de inscripción. Como tenemos una alianza, un pacto con el MPD, hicimos la inscripción como Pachacuti. Pero el Ejecutivo, el Gobierno, Alianza País, no pudo inscribir la lista, porque no tenía un solo ciudadano que quería ser candidato por país. Así es que hubo solo una lista y fíjese cuál es. Muy decidor, muy elocuente, ¿no? Le cuento, Diana, que la prensa ecuatoriana nos ha entregado a nosotros, los lectores, ¿no es cierto?, estas novedades que no solamente se dieron en Morona, se dieron en una buena cantidad de parroquias del Ecuador, que es como un abreboca, como un indicador, como un índice de lo que podría pasarle al presidente de la República electoralmente este año. Así es, y el mal síntoma y el nerviosismo y la desesperación de Correa es de que ahora en estas elecciones de vocales para juntas parroquiales, él personalmente se ha dedicado a hacer campaña. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué no tiene la misma seguridad que antes desde la tarima estaba convencido de que las elecciones iban a ser arrasadoras, apabullantes y iban a ser Entonces, Diana, lo que yo llamo una especie de silencio y miedo de la sociedad nacional, silencio y miedo, ¿también lo empieza a sentir el presidente? Por lo menos miedo, aunque no silencio.
Él está claro, él se maneja con estadísticas, con encuestas, aunque traten de camuflarlos, sabe que los resultados no van a ser tan alentadores como en las elecciones pasadas, por eso las alianzas... O sea, van a ser peores para Correa que los del 7 de mayo, ¿eso dice usted? Correa puede ganar como Correa una tercera elección, diríamos, una tercera reelección. Correa puede ganar, dice usted, y le pregunto, persona. ¿Cómo también no puede ganar? Como también no puede ganar, como le digo, no es invencible Correa, pero si Correa gana una nueva elección, él no tiene la seguridad que se puede hacer contrapeso, y estoy convencida de que esto sucederá, que no va a tener mayoría, por más que haya manipulado con la metodología, método de asignación de escaños para las asambleístas, método de Hont. A pesar de ello, nosotros vamos a trabajar para que no tenga mayoría. Y de aquí a 1 año y medio que vienen las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados, las parroquias, como ya se está demostrando, los cantones y las provincias seguramente no le van a dar el voto a Correa. Diana, vamos a ese escenario que usted plantea, y lo plantea con gran sabiduría, le quiero reconocer. Correa gana, pero no tiene mayoría en la asamblea. Hoy le va a ser muy difícil tener una asamblea obediente. Yo veo venir, no sé si usted, inmediatamente lo que siempre ha amenazado, la muerte cruzada. ¿Qué le pasa a Correa con lo que veo venir? Muerte cruzada, se va a la asamblea a su casa, pero él también es candidato nuevamente. Así es, tendrá que recurrir a estas cosas, y si es que no logra tener mayoría, pese a las trampas, porque si bien decimos que ahora se ha configurado y se ha legalizado el fraude, el éxito nuestro va a ser en organizarnos para que esto no suceda. Pero si nosotros logramos controlar esto y Correa recurre a estas medidas extremas, el pueblo no le va a seguir soportando. Ya mucho ha tenido que soportar los insultos, sus sabatinas, su prepotencia y más gasto en los recursos de los ecuatorianos, en tarimas, en campañas. Yo creo que el ecuatoriano no es ni venezolano, ni boliviano, ni cubano, ni argentino. Es una sociedad muy especial, es una sociedad plurinacional, y terriblemente crítica. Y muy crítica y muy valiente sobre todo. Diana, es probable, es posible, no puedo asegurarlo, que en un eventual triunfo del presidente Correa nuevamente 4 años más, sin manejar la asamblea, se lance a una muerte cruzada y, voy a utilizar un término muy vulgar pero que lo dice todo, que el tiro le salga por la culata. Así es, porque es muy posible que no pueda controlar todo a través del método de Hont en todas las provincias. Hay que tener presente esto, porque si bien el partido de gobierno tiene fuerza a nivel nacional, hay puntos estratégicos que no lo es, como lo demostramos en la consulta popular. Esa es la base de referencia que debemos tener. Las provincias más pobres, las provincias de la Sierra Central y de la Amazonía, donde aparentemente el gobierno ha estado presente y estuvo presente con bonos, con regalos, con borregos y con todo lo que quiso, no lo pudo hacer. Y otra cosa, y lo voy a decir sin ningún reparo, en el caso de Pachacutic, hubo líderes importantes de elección popular, muy reconocidos, que de forma frontal hicieron campaña por el sí. Pero las comunidades, las bases son tan sabias que a pesar de tener el cariño y el respeto por lo que le eligieron prefecto o alcalde, no les hicieron caso. Tienen independencia, tienen conciencia, y eso traduce lo que es en el fondo, y bien lo dice Diana Tamaint, el pueblo ecuatoriano, un pueblo, no quiero decir peligrosamente, profundamente crítico. Yo me he complacido y me he honrado con la claridad intelectiva, la agudeza, la precisión, la objetividad con que ha actuado una vez más aquí en La Voz de la Gente esta ilustre dama ecuatoriana, jovencita todavía, con un gran futuro por delante, Diana Tamaint. A ustedes 1.000.000 de gracias, y a usted también, Diana. Muchísimas gracias, una buena mañana. Amigas y amigos, enseguida el doctor Barzallo hablando de lo que preocupa en el país de este momento, el dengue. Vamos a ver. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.